¿Sabes que el Pentágono desclasificó un montón de vídeos de aliens? Mira esto, ¿qué te parece? Un punto de luz, ¿no? No, hombre, es una nave extraterrestre tripulada por seres inteligentes. Pues, yo no sé, pero parece un punto de luz que va muy rápido. Eso es prueba de una tecnología de otra galaxia. Igual podría ser un reflejo. ¿Qué reflejo, hombre? Estas son grabaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Las publicó el Pentágono mismo. A ver, mira esta. Parece un inflable de los Stormtroopers de esos que venden o vendían en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué inflable? Es un alien, probablemente salido de una de las naves de estos otros mundos que vienen. ¿Y el Pentágono dice que son naves de otros mundos? No. Ellos les llaman UAPs, técnicamente. ¿Qué significa UAPs? Unidentified Anomalous Phenomena, fenómenos aéreos no identificados. OVNIs. Eso, OVNIs, que quiere decir naves de los aliens, de los grises probablemente. Bueno, no. OVNI no quiere decir nave extraterrestre, quiere decir objeto volador no identificado, UFO, Unidentified Flying Object. Si no está identificado, no sabes qué es, ¿no? Mira. Este otro. Esto lo sacó el Pentágono también. A ver, dime, ¿qué es? No lo sé, es un punto oscuro. Un objeto no identificado, ni siquiera se ve con claridad. ¿Qué podría ser? ¿Qué sé yo? Una mancha, un pájaro, un avión. Superman, ¿no? No, en serio. Muchos ovnis se han identificado finalmente como aves, aviones, globos, tipos de actividad eléctrica en la estratosfera, rayos bola, faros de navegación. Y entonces, ¿esto qué es? Y esto otro. Y está este, ¿eh? Es genial. Mira. Dígame qué es, señor Sabiondo. No lo sé. Una cosa medio redonda que revienta. ¿Por qué la revientan si no es una nave invasora? Trump dice que hay aliens. Pero yo no sé si la revientan. Si la revientan sabrían qué misil fue, quién lo disparó y demás, pero bueno. Por otro lado, si nos vamos a poner a hacerle caso a Trump... Mira eso. Los propios pilotos están que flipan. Están flipando y yo también estaría flipando, porque es algo muy raro y muy interesante y no saben qué es. ¿Son aves extraterrestres? No hay pruebas de eso. Estos vídeos son prueba precisamente, son la prueba. Es una prueba de que hay objetos no identificados. Dime, los científicos, los expertos meteorólogos de la NASA, etcétera, toda esta gente, ¿dicen que son naves extraterrestres? Claro que no. Hay una conspiración para ocultarlo todo y por eso necesitamos héroes como Jaime Maussan, Iker Jiménez, Giorgio Tsoukalos o Sixto Paz. Asombroso, puro balón de oro allí, puro premio Nobel. Y no existe la idea de que pudiera haber otra explicación aparte de las tales naves extraterrestres de las que no hay pruebas. Claro que sí, hay muchas teorías. Eso digo, pueden ser otra cosa. Por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos, ni más ni menos, J.D. Vance, dice que en realidad no son aliens, sino demonios. La explicación no mejora mucho, ¿eh? Otros expertos dicen que son manifestaciones espirituales de Gaia o la Pachamama, la Madre Tierra. ¿Expertos en qué? Expertos en ovnis. ¿Cómo se puede ser experto en algo que no se sabe qué es? Mira eso. ¿Qué puede ser? Me voy a lanzar, audazmente. Venga, con valor. Es un objeto volador no identificado. Necio. Nadie sabe qué es, ni siquiera sabes si todas esas cosas filmadas son la misma o son 20 cosas distintas. O 20 especies alienígenas que vienen a visitarnos. Hombre, no pueden ser otra cosa. OVNI o ángeles. Algunos dicen que son ángeles. No identificado, NI.
También podrían ser viajeros en el tiempo. Esto lo dijo otro experto. Otro experto en que no se sabe qué son esas cosas. También podrían ser la prueba de que vivimos en una simulación, en la Matrix. Te dice algo el adverbio de negación no, en la frase no identificado. Y si no son naves, sino enormes organismos extraterrestres xenobiológicos, de momento son ovnis, nada más. O una manifestación espiritual del todo cósmico humano de los seres de luz, el inconsciente colectivo. El inconsciente individual, ese sí eres tú. Aceptarás cualquier explicación con tal de no admitir que no sabes qué son esas cosas y que no lo sabe nadie más. Deberían tenerle menos miedo a la ignorancia. Mira, no saber y querer saber son el principio del conocimiento. Pero tienes que admitir que no sabes, mientras que creer que sabes te deja así. Espera, también hay quien dice que son partículas cuánticas a macroescala o un plasma viviente generado por la Tierra o directamente un engaño colosal donde se han puesto de acuerdo todos los gobiernos de la Tierra para engañarnos. ¿Y para qué iban a hacer tal cosa? No sé, para controlar nuestra mente, por eso uso esto. No voy a preguntar para qué querrían controlar la mente de gente que se cree cualquier cosa y luego se pone eso. Ya verás cuando el Pentágono vuelva a desclasificar más vídeos. Vale, pero antes ustedes, los creyentes, hagan un crowdfunding para comprarle al Pentágono cámaras de alta resolución, a ver si los nuevos vídeos no son tan chapuceros como estos. Tú no crees nada, ¿verdad? Creo que son objetos no identificados. ¿No serás tú parte de la conspiración para ocultarlo todo y engañarnos? Ay, mi madre.